Ok, vámonos a la segunda carta de Juan para darle continuación a la primera carta que terminamos la semana pasada. Y vamos a leer todo el texto. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Bueno, terminamos la semana anterior la primera carta de Juan y habíamos dicho que íbamos a tratar de continuar esa teología de Juan en los próximos domingos. Y yo creo que posiblemente hoy y el próximo serán los únicos necesarios para cubrir estas dos cartas, porque en gran manera los temas tratados ahora ya han sido tratados por Juan en su primera epístola, y Juan está resumiendo, revisando, ampliando algunas cosas que ya él dijo, de manera que los detalles, quizá podemos economizar los detalles en vista de que nos pasamos 25 sermones en su primera carta, y eso quizás lleve a algunos a preguntarse, bueno, pero si ya revisamos esa primera carta y Juan sabía que ya le había dicho todo esto en una anterior, ¿para qué escribir dos más? Y aunque él no nos dice la razón, yo creo que es más o menos obvio que él está escribiendo a audiencias, a destinatarios diferentes. Por tanto, él simplemente está resumiendo para estos otros destinatarios algo que ya había dicho en la primera y quizá enfocando algunas cosas desde otro ángulo. El destinatario de esta carta es lo que ha causado mayor controversia, porque se habla de una señora que nadie está seguro de quién es. Pero antes de hablar de eso, yo quiero dividir la carta en tres secciones. La salutación, el mensaje y la conclusión. Entonces, con la salutación, él comienza identificándose como el anciano, siendo él realmente el último de los apóstoles sobrevivientes. Pero eso no nos debe llamar la atención, porque en el primer siglo los apóstoles verdaderos no tenían tanto interés en que se les reconociera como apóstoles. Todo el mundo sabía quiénes ellos eran. Y Pedro, por ejemplo, al escribir en su primera carta 5:1, se identifica también como anciano. La palabra anciano pudiera significar a alguien que es blanco en cana, alguien que es avanzado en edad, pero no necesariamente. El hecho de que Juan use el artículo definido el anciano probablemente hace referencia a su condición de líder, de liderazgo sobre la iglesia, y algunos han ido incluso un poco más allá y han dicho que el hecho de que Juan hable de el anciano y no uno de los ancianos, que probablemente refleja el hecho de ser la cabeza de ancianos de esa iglesia. Esos detalles no están así dichos, son interpretaciones de lo que aparece aquí en la carta, pero el título de anciano no es lo que ha causado discusiones, controversias, especulaciones, sino la frase a la señora elegida. Y aquí hay varias posiciones que han sido consideradas, y yo creo que de este lado de la gloria no vamos a saber cuál de ellas es, pero yo quiero mencionarse la manera de introducción. Algunos piensan que Juan escribió esta carta literalmente a una señora y a sus hijos, como dice.
Otros dicen, bueno, es la palabra elegida, porque habla de la señora elegida, en el griego es eklete. Quizás el nombre de esa señora era Eklete, y de manera que en ese caso Juan le estaría escribiendo a la señora Eklete y a sus hijos. La carta habría ido a una familia en particular. Eso es una idea. Pero otros dicen, no creemos que el lenguaje que Juan usa en alguna de los versos de esta carta sería apropiado para una familia. Creemos que esto es más apropiado para una iglesia o un grupo de discípulos perteneciente a una iglesia, de manera que esto pudiera ser un seudónimo usado por Juan para esconder o no identificar una iglesia en particular a la quien él está escribiendo, y debido a la persecución de sus días, quizás es lo que Juan estaba tratando de hacer. Y lo dicen porque algunas de las frases, algunas de las fraseologías en los versículos que les voy a leer, quizás suenan mejor, son más típicos de una carta escrita a una congregación en particular. Por ejemplo, el versículo 6 nos dice, andemos conforme a sus mandamientos, en plural. Eso es más común oírlo cuando los apóstoles le estaban escribiendo a discípulos en general, que nos sirven incluso para nosotros hoy en día. Andemos conforme a sus mandamientos. El versículo 8 dice, para que no perdáis lo que hemos logrado. Bueno, ¿cuánto esta familia había logrado en favor de la causa para escribirle una carta tan personal? Entonces otros dicen, bueno, es que no fue escrito a una familia, sino a la iglesia. Y luego que nosotros, la iglesia, hemos logrado tanto, ¿cómo entonces echarlo a perder tan rápidamente? Eso es el versículo 8, pero en el versículo 10 nosotros leemos que Juan dice, si alguno viene a vosotros, y luego él dice, quiero ir a vosotros, que eran formas de hablarles a discípulos de iglesias locales usualmente. No tiene que ser así, pero usualmente. Entonces eso ha llevado a algunos a pensar, no, esto es una iglesia, una congregación local. Juan está usando un seudónimo, como se usaba en ocasiones, para esconder su identidad y protegerla debido a la persecución de sus días. Bueno, entonces algunos dicen, pero ¿por qué referirse a la iglesia como una señora en términos femeninos? Pero eso no nos debe sorprender, porque por un lado, ¿quién es la novia de Cristo? La iglesia. Por otro lado, cuando Dios se refería a Israel en el Antiguo Testamento, en Isaías en particular, Él usa varias terminologías femeninas. En Isaías 47:1, Dios le llama a Israel una virgen. En Isaías 52:2 le llama hija de Sión. En Isaías 54:1 le llama madre. En Isaías 54:4 le llama viuda. De manera que si ponemos todo eso junto, no sería tan descabellado pensar que Juan pudiera referirse a una iglesia a través de un seudónimo, y que ese seudónimo sea a la señora escogida. Otros han dicho, bueno, la palabra escogida, si es una señora en particular, tampoco sería fuera de lo común, porque en el primer siglo la gente no tenía tantos problemas con referirse a los hijos de Dios como elegidos. De manera que Juan está haciendo uso de algo que era común en esa época para decirle, yo sé, señora, que usted es uno de los elegidos de Dios. Entonces ahí están las dos posiciones. La carta fue enviada a una señora y a sus hijos, o la carta fue enviada a una iglesia y a sus discípulos. Pero no importa quién fue enviada, yo creo que hay cosas que podemos aprender de la carta independientemente de quién haya sido su destinatario. Y lo primero que Juan dice es, cuando se refiere a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Escuchaste cuál es la razón que Juan da en esta carta para amar a esta gente a quien él escribe la carta? A diferencia de Pablo, por ejemplo, que en ocasiones se refería a personas que arriesgaron su vida por él, él no está diciendo que esa es la causa del amor que él tiene por ellos, sino que él dice que él ama a esta gente profundamente, en verdad, y a causa de la verdad que está en nosotros. En otras palabras, la verdad que Dios ha puesto en mí ha causado algo en mí que me ha hecho amarlos a ustedes, que también recibieron la verdad y cuya verdad también hizo en ustedes un trabajo.
Y eso es consistente con algo que ya Juan nos había dicho en su primera carta, en 4:7, donde él dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, la verdad que los hizo nacer de nuevo a ustedes es la verdad que me hizo nacer de nuevo a mí, y todo el que nace de nuevo ama al que es nacido de nuevo, según Juan nos dice en su carta anterior, y quizás esa es la relación que le está tratando de establecer entre el amor y la verdad. Hay una relación que la palabra de Dios establece en la fe cristiana con múltiples conceptos. Y aquí viene el primero, la relación entre amor y verdad. Algunos lamentablemente han comprometido la verdad por querer dar un énfasis primario al amor sobre la verdad. Y tú no puedes hacer eso. Tú no puedes amar a expensas la verdad, no la puedes diluir, no la puedes debilitar, pero tampoco la puedes divorciar. Porque lo que la palabra de Dios nos ha mandado hacer es amar al hermano a través de la verdad, de tal forma que ese amor a través de la verdad a veces resulta en consolación y otras veces resulta en confrontación, exactamente como Dios lo hace con nosotros. De manera que Juan nos está diciendo que él ama a esta gente por la verdad que Dios ha puesto en él, estableciendo una relación entre amor y verdad. Más adelante veremos otras relaciones. Y él continúa diciendo, gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Gracia y misericordia y paz. Por gracia yo recibo el cielo, por misericordia yo no voy al infierno. Son dos conceptos hermandados, pero no iguales. Yo creo que lo ilustré una vez de esta manera. Si yo estoy en la cárcel y soy indultado por el presidente, yo acabo de recibir misericordia. Me han perdonado mi falta. Si el presidente luego me llama a trabajar para él, yo acabo de recibir gracia encima de misericordia. De manera que la misericordia me evita cosas que yo merezco como el infierno. La gracia me da cosas que yo no merecía como el cielo. Los ángeles que no han caído han experimentado la gracia de Dios, pero ellos no han experimentado la misericordia porque ellos no han caído para ser perdonados. Nosotros hemos sido receptores tanto de gracia como de misericordia. Y eso nos da una idea entonces de que estos dos conceptos, gracia y misericordia, son los que han resultado en paz en nosotros. Y ahí están los tres términos que Juan relaciona o entrelaza. Misericordia, gracia y paz. Algo que Pablo hace también cuando le escribe a Timoteo. Usualmente las cartas de Pablo comenzaban con gracia y paz a vosotros. Pero cuando él escribe a Timoteo, él le habla de gracia, misericordia y paz, igual que Juan hace en esta ocasión. De manera que era un saludo más o menos conocido entre ellos a la hora de escribir cartas. Y luego él continúa. Entonces lo que viene ahora es el mensaje. Todo eso eran mis comentarios acerca de la salutación. Pero ¿qué es lo que Juan quiere decirle a esta gente en esta carta? Y comienza diciendo lo siguiente. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Nota como Juan dice, mucho me alegré al saber que algunos de tus hijos, no todos, pero algunos, estaban caminando, andando en la verdad. Yo quería aprovechar la ocasión para decirle, no hay nada que alegre más el corazón de un pastor que ama a sus ovejas que ver sus ovejas caminar en la verdad. Y de la misma manera no hay nada que haga doler más y llorar el corazón de un pastor que ver ovejas que él ama desviarse y cosechar consecuencias producto de pecados en los que han incurrido. Antes de Dios hacerme pastor, más de una vez yo oí la idea de que el pastorado es muy solitario, a pesar de que el pastor vive siempre rodeado de personas, y yo me resistí a esa idea hasta que Dios me hizo pastor. Porque solamente Dios es testigo de las lágrimas derramadas en su presencia por múltiples situaciones de la vida pastoral. Solamente Dios es testigo en ocasiones de lágrimas que quizás solamente Él tiene el interés de ver.
Pero la realidad es que Juan en esta ocasión está dejándonos ver un lado pastoral de su corazón y es, ¿sabes qué? El hecho de saber de que algunos de tus hijos están caminando en la verdad es un refrigerio para mi corazón. Es como agua fría en medio del desierto. Y de esa manera tú puedes ver el corazón de Juan y él habla entonces de qué es lo que lo alegra. Nota que él no dice que lo que me alegra es que están creyendo la verdad. No, andar en la verdad no es lo mismo que creerla, predicarla o defenderla. Tú puedes creerla, predicarla y defenderla y no andar en ella. Lo hemos visto múltiples veces. De manera que la idea de Juan es que esta gente, estos hijos a lo que él se está refiriendo, están practicando algo que ellos conocen, que ellos quizás predican, que ellos quizás profesan, pero que no se queda en la creencia, sino que ha llegado a ser parte de su vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué es caminar en la verdad? Bueno, pudiéramos decir diferentes cosas, pero yo creo que la manera más fácil de resumir qué es caminar en la verdad es vivir controlado por la verdad. Donde ya mis sentimientos no determinan lo que yo hago, mis emociones no determinan lo que yo hago, mi agenda no determina lo que yo hago, el mundo alrededor mío no determina lo que yo hago, Dios y su palabra controlan lo que yo hago. Y eso sería caminar en la verdad. La palabra de Dios nos manda continuamente a caminar con ciertas características. Y nos habla entonces de caminar por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. De manera que hay un elemento de confianza que yo tengo que depositar en Dios y yo no necesito todos los datos alrededor continuamente para tomar decisiones, porque entonces no es una vida de fe. La palabra de Dios nos manda a caminar por el Espíritu, Gálatas 5:16, y no por la carne, lo que implica que ahora la verdad controla mi caminar, mis acciones, mis sentimientos, mis emociones, mis relaciones, mis acciones, mis contrarreacciones. Eso es caminar en el Espíritu o por el Espíritu. La palabra de Dios nos manda a caminar como es digno del Señor en Colosenses 1:10, a andar como hijos de la luz en Efesios 5:8, de manera que quede claramente distinguido la diferencia entre quienes son hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Y finalmente a andar sabiamente, Colosenses 4:3. ¿Qué implica andar sabiamente? Implica conocer esta verdad, introyectarla hasta el punto que ahora esta verdad encuentra su aplicación en mi vida dentro del contexto de la iglesia local donde Dios me ha puesto y de la comunidad donde Dios me ha llamado a vivir. Entonces yo camino sabiamente conforme al llamado hecho por Dios en ese momento, en ese lugar para esa persona. Y Juan dice, ¿cuánto me alegra saber que algunos de tus hijos están caminando en la verdad? Versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en él. Juan vuelve otra vez a enfatizar el hecho y la necesidad de que tenemos que amarnos unos a otros. Algo que él repitió más de una vez en la carta anterior. Algo a lo cual él dedicó múltiples versículos en la carta anterior. Pero él vuelve a ratrillar, si se quiere, esta gran verdad. De manera que él mismo le dice a esta señora o a esta iglesia, sabes que después de todo este mandamiento no es nuevo. Esto es algo de lo cual hemos hablado en otras ocasiones. Desde el Antiguo Testamento se venía hablando de la necesidad de amar. Pero hay algo aquí en este texto que yo acabo de leer, en estos versículos que yo acabo de leer, que sí llama la atención. Y es la definición que Juan da de lo que es amar. Escucha el versículo 6 lo que dice. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Juan no define el amor en términos emotivos, en términos emocionales, en términos de atracción, porque Dios nos ha amado y yo no sé qué Dios vio en nosotros cuando nos amó. Yo no sé si usted se ha visto últimamente en el espejo espiritual por dentro, pero ahí no hay nada que a Dios le diga, wow.
qué gente más atractiva es. Y mucho menos cuando vivíamos en el mundo. Y sin embargo, Dios nos amó. Juan está estableciendo una relación similar entre amar y obediencia. Cuando Dios estableció una relación con su pueblo en el Antiguo Testamento, le dio una ley y le llamó los 10 mandamientos. Pero resulta que esa ley que estableció un vínculo con el pueblo, esa ley comienza con un mandamiento de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Y como bien dice J.B. Festo en su libro acerca de los 10 mandamientos, cuando nosotros desobedecemos, nosotros simplemente hemos roto el vínculo de amor que Dios ha establecido con su pueblo. De manera que mi grado de obediencia a Dios habla de mi grado de madurez del amor hacia Dios. Mi grado de desobediencia hacia Dios habla del grado de inmadurez de mi obediencia a Dios y de la calidad de ese amor. Como Cristo el Hijo amó al Padre perfectamente, Cristo el Hijo obedeció al Padre perfectamente. El amor perfecto obedece perfectamente. Nosotros no lo tenemos, ninguno de nosotros. Y eso es exactamente lo que Cristo también mostró, la relación entre amar y obedecer. Lo hablamos la semana pasada. Si me amas, pues obedece mis mandamientos. Y yo creo que eso nos da a nosotros otra dimensión de lo que es realmente amar y sobre todo amar a nuestro Dios. Hijos, con relación a sus padres, le pueden decir, yo te amo, yo te quiero. Si sus acciones hacia ellos no lo muestran, ellos no le van a creer. Porque el amor se traduce en acciones. No hay nada tan mal entendido como lo que es el amor o la definición de amar, aún a la luz de la palabra de Dios. Cuando tú llegas a 1 Corintios 13, tú te encuentras que, por lo menos en el original, el amor está definido en términos de acciones. No de emociones, no de sentimientos, no de cuánto me atrajo. La palabra de Dios en 1 Corintios dice que el amor es paciente, eso es una acción, yo tengo que esperar. La palabra de Dios me dice que el amor no es jactancioso, no es arrogante, eso es otra acción, yo tengo que humillarme. La palabra de Dios nos dice que el amor no se porta indecorosamente, eso es otra acción. Portarse bien o mal es una acción, no se porta indecorosamente, es otra acción. El amor no busca lo suyo, buscar es una acción. No busca lo suyo porque no se trata de mí. Si yo quiero amarte a ti, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver contigo. Por tanto, yo tengo que buscar lo tuyo y no lo mío. Y eso es lo que Dios dice. ¿Sabes qué? Tu amor por mí tiene que ver conmigo. Tú tienes que amarme a mí. Por tanto, tú no debes buscar lo tuyo, sino lo mío. Y entonces nosotros comenzamos a tener un mejor entendimiento de lo que verdaderamente es amar, es accionar en dirección de la verdad, en dirección de Dios, en dirección de sus propósitos y conforme a los mandatos de Dios. Ahora, una vez Juan pasa de describir brevemente lo que implica amar, la relación entre amor y obediencia, Juan comienza entonces, vuelve a la carga otra vez con relación a lo que es su verdad y la defensa de su verdad. Y eso es lo que nosotros vemos a partir del versículo 7. Mira cómo él le dice, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantemente recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Wow. Juan vuelve otra vez a recordar el grupo de personas llamadas gnósticos que mencionamos múltiples veces en su primera carta, que negaban que Cristo había venido en la carne. Cada generación tiene su propio anticristo con que luchar.
Eso ha sido así desde el primer siglo. En aquella ocasión eran los gnósticos. En el día de hoy, el espíritu con el que estamos luchando es el espíritu relativista del postmodernismo. Y eso no va a terminar hasta que Cristo regrese, porque Satanás, conforme a las maquinaciones de cada siglo, de cada momento, inventa sus engaños y sus mentiras. En el siglo XIX la historia fue otra. En el siglo XIX la ortodoxia se mezcló con la intelectualidad. Y entonces lo que eso produjo fue una teología liberal. Al final, algo que comenzó con un puñado de gente, con un grupito de personas, eso terminó en una teología liberal, donde ahora nadie creía en las cosas sobrenaturales de la palabra, ni en los milagros de Cristo, sino simplemente, llamándose cristianos, sino simplemente la enseñanza moral y social de Cristo. Esa fue la teología liberal del siglo XIX, pero eso comenzó con un grupo de personas. Lo increíble es que donde eso comienza es en la cuna de la Reforma. Es en Europa donde por 300 años la fe cristiana tuvo en el continente grandes avances y en cuestión de muy pocos años se erosionó la fe y produjo todo el bastión liberal de Europa que la ha sumergido en un cementerio espiritual y eventualmente arrastró a Estados Unidos y Canadá con ellos. Déjame darte algunas informaciones recientes. Yo quiero ser sensible a aquellos de ustedes, no sé quiénes pudieran ser o no ser en esta congregación, que son norteamericanos, pero mi esposa lo es también. De hecho, por naturalización yo lo soy también, de manera que no tengo nada en contra del país. Pero en el año 1952, Harry Truman aprobó el Día Nacional de Oración. En junio 28 del año 2006, mientras Barack Obama era candidato presidencial para Estados Unidos, él declaró que la nación norteamericana ya no era simplemente una nación cristiana, y lo dijo de una manera muy diplomática: ya nosotros no somos lo que antes éramos. Nosotros somos una nación judía, una nación musulmana, una nación de no creyentes. Y aunque eso pudiera parecer una afirmación relativamente benigna, la realidad es que los pasos se han venido dando, demostrando que ciertamente hay un nuevo movimiento de esa nación, liderado desde la oficialía, para alejarse cada vez más de los valores cristianos. En septiembre 25 del año pasado, 2009, justo al lado de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama se reunía con líderes musulmanes para orar a su Dios. Y hay fotos incluso de el presidente quitándose los zapatos para arrodillarse junto con este grupo de personas. Mientras tanto, este año el presidente Barack Obama sacó de la Casa Blanca lo que era la celebración oficial del Día Nacional de Oración, de manera que tuviera que celebrarse en otro lugar, mientras al lado de esa Casa Blanca él se reunía con líderes musulmanes apenas unos meses atrás. El presidente tampoco asistió a esa celebración, de manera que nosotros hemos comenzado a ver el distanciamiento de Dios y el deterioro de esa nación, y eso es lo que ha llevado a algunos líderes como el pastor John MacArthur, pastor de una de las iglesias más conocidas en Estados Unidos, en California específicamente, pastor por 40 años, a predicar dos mensajes distintos, hablando de cómo él entendía que la nación norteamericana había sido abandonada por Dios. Uno de esos mensajes, conocido en inglés como When God Abandons a Nation, o Cuando Dios abandona una nación, y el otro mensaje fue predicado con el nombre de A Nation Abandoned by God, o Una nación abandonada por Dios. Posteriormente él publicó un librito con el nombre de Can God Bless America? ¿Puede Dios bendecir América? En el que él concluía también que para Dios bendecir una persona, una nación, la nación tendría que arrepentirse, y él no veía a la nación norteamericana en actitud de arrepentimiento. Hace apenas unas 3 semanas que
hablando con el pastor John Piper, muy conocido también en los Estados Unidos, me comentaba con mucha tristeza de cómo él entendía, al igual que John MacArthur, que Dios había terminado con los Estados Unidos. Esas no son mis palabras. Eso no implica que no hay iglesias haciendo un buen trabajo en Estados Unidos. Eso no implica que no hay líderes predicando la verdad en Estados Unidos. No. Lo que eso implica es que si eso es cierto, se debe a que la población ha dejado de escuchar las voces de los líderes que están ahí, del pueblo que está ahí viviendo correctamente y que no ha querido escuchar su mensaje. Y la conclusión de estos líderes y de otros es, cristianos, América perdió el derecho de guiar las naciones moralmente. Nuestra cultura, dicen ellos, no puede guiar las naciones ya. Y como yo le explicaba, misionero norteamericano al final del culto anterior, Dios nunca ha trabajado con una nación o con un área permanentemente. Esa es la historia de la evangelización. Los judíos, en ese momento, nada con los gentiles. Los gentiles, a partir de ahí, nada prácticamente con los judíos. Europa estaba siendo evangelizada, América, África, Asia, muerta espiritualmente y nada de Dios se estaba moviendo ahí. Estados Unidos, Canadá, se avivan, experimentan grandes avances, América, África y Asia, muertas. Europa se muere, menos de un 1% de los españoles es cristiano. Estados Unidos está agonizando y América y África y Asia han comenzado a despertar. Esa es la historia de la ola de Dios. La pregunta es, ¿quién va a liderar a quién? ¿Y qué vamos a copiar? La razón por la que menciono eso es por lo siguiente. Yo quiero establecer esta relación. Juan dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. ¿Tú sabes cuánto ha logrado Estados Unidos o había logrado y está perdiendo o ha perdido? Estados Unidos es la nación responsable por el 95% de los misioneros globalmente. Y ver la nación derrumbándose. Siempre ha habido voces alertadoras antes de. Cuando ocurrió el descalabro del año 2000, los dos que han ocurrido en los últimos 10 años económicos, todo el mundo sorprendido en choque. En el año 1991, Larry Briquette, antes de morirse del linfoma, le publicó un libro llamado El terremoto económico que se avecina. 1991, en medio de una bonanza económica. Porque la economía norteamericana creció por 10 años en los años 90, corrido, y en medio de eso, al comienzo de esa bonanza económica, Larry Briquette le dice, hay un terremoto económico que se avecina. Ahí está el libro, usted lo puede encontrar en Amazon si lo quiere buscar. ¿Por qué? Porque las condiciones morales nos van a llevar a eso. No importa lo que la balanza diga, no importa lo que los reportes digan. Pero solamente pocos visionarios pueden ver lo que se avecina y las consecuencias de acciones en un momento dado. Tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. ¿Tú quieres saber qué tan rápido tú pierdes lo que has logrado? Dios se invierte por 6 días, full time, Dios, la Trinidad entera, en crear un universo de millones de galaxias. Y Adán lo arruina en segundo con una mordida. ¿Tú puedes creer que Dios crea en 6 días, full time, toda una creación, y en unos segundos Adán y Eva arruinan lo que Dios había logrado en 6 días completos? Esa es la naturaleza del error, la mentira y el pecado. Erosiona las bases de aquello que se ha construido. Y todo entonces se derrumba. Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. La columna hace alusión a un sostén, un soporte. Baluarte hace alusión a una protección. De manera que la iglesia necesita sostener la verdad y proteger la verdad. Esa es la razón por la que miles, millones de personas han dado su vida
para defender esta verdad. Esa es la razón por la que Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la verdad. Nota las palabras, contender ardientemente por la verdad. Porque si no lo hacemos, como otras generaciones anteriores lo han hecho, entonces todo se ha terminado. Satanás mantiene un ataque campal en contra de la verdad de Dios y tiene mucho tiempo haciendo eso. Mira cómo Juan continúa ahora, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Cristo sigue siendo la piedra angular. El que no tiene al Hijo no tiene nada. Tú puedes tener al Padre, tú puedes tener al Espíritu en tus enseñanzas, tú puedes tener la Biblia en tus enseñanzas, puedes tener la comunión, tú puedes tener la palabra, pero si tú no tienes al Hijo bien colocado como el único camino, como el único intercesor entre Dios y el hombre, si tú no tienes a Cristo como el único camino de salvación, tú no tienes ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu, ni la palabra tampoco. No tienes la verdad. No tienes nada. Eso es lo que Juan está diciendo. Si tú no tienes al Hijo correctamente, entonces no tienes nada. Y lamentablemente Satanás ha tratado de derrumbar, derrocar, destruir o a Cristo o a sus enseñanzas desde el primer día, desde Génesis 3:15. Desde que Satanás oyó a Dios decir, la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Desde ese momento Satanás ha trabajado para destruir lo que son los planes de Dios. Y cuando Cristo nace, Él trató de matar a Cristo. Una matanza de todos los niños menores de 2 años de edad, lo vamos a eliminar a todos, pero a quien queremos es a uno, es a Cristo. No lo logró. Cuando Cristo iba a iniciar su ministerio, se fue al desierto, comenzó a predicar. Y en la predicación, o mejor dicho, antes de irse a predicar, y en su preparación, Satanás lo enfrenta cara a cara y le ofrece todos los reinos de este mundo, porque yo necesito destruirte, tú estás supuesto a herirme en la cabeza, yo tengo que evitar eso, pero no lo logró. Cuando ya Cristo se avecinaba a la cruz, estaba llegando a la cruz, Él trató de pararlo, de detenerlo usando a Pedro, pero no lo logró. Pero ya Cristo murió por nuestros pecados, nos ha perdonado, resucitó, está a la diestra del Padre, ya Él no puede hacer nada con Cristo, pero sí puede hacer con sus enseñanzas, y eso es lo que Él ha tratado de hacer. De tal manera que en el tiempo de Juan, en el primer siglo, lo que se estaba atacando era que Cristo no se encarnó. Bueno, si Cristo no se encarnó, Cristo no murió, si Cristo no murió, no me ha perdonado los pecados, yo estoy en condenación, yo estoy camino al infierno. Tú derrumbas la fe cristiana si le quitas la encarnación de Cristo. Bueno, ok, otros vinieron después y dijeron, el problema no es que se encarnó o no se encarnó. Sí, Él vino en la carne, pero no era Dios. Es el error de los testigos de Jehová, de los mormones y de muchos otros. Otros han venido y han dicho, no, Cristo, sí, Él es un camino, pero Él no es el único camino. De manera que la idea es destruir, debilitar, hasta hacerla derrumbar las enseñanzas de Cristo. Y eso lo ha tratado. Juan está consciente de cuán letales, mortales son las malas enseñanzas para la fe cristiana y para la vida del pueblo de Dios. Y esa es la razón para que puedas entender mejor el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Parecería como que Juan está diciendo que no nos juntemos con incrédulos, pero eso no es lo que Juan está diciendo. Parecería que Juan está diciendo que no nos juntemos con cristianos que están confundidos en su verdad. Eso no es lo que Juan está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Eso es importante, porque si yo no lo entiendo así, esto a mí me parece sumamente severo. Que yo ni siquiera lo voy a recibir en la casa, es más, ni le voy a saludar. Bueno, por eso que tenemos que poner las cosas en su contexto. Tú tienes que recordar que, en primer lugar, Juan no se está refiriendo a un grupo de incrédulos comunes y corrientes, ni se está refiriendo a un grupo de hermanos confundidos, para nada. Él se está refiriendo a lobos vestidos de ovejas, que él llama engañadores. La palabra engañador en el griego es planos, de donde viene la palabra planeta, y que implica errar. Ir, como los planetas que van errante por el espacio, por así decirlo. Bueno, esta gente iban errante por el camino, iban y se hospedaban en casas y causaban graves daños. Número 2, Juan no está teniendo una diferencia con personas que creen cosas distintas que son periféricas.
No, él está teniendo una diferencia con personas que están rechazando lo que es la columna vertebral de la fe cristiana, que es la encarnación de Cristo. Le quita la encarnación a Cristo y derrumbaste todo el edificio. Y Juan está diciendo, no lo recibas. En tercer lugar, tenemos que recordar que en esa época, y algunos estudiosos han tratado de ayudarnos a entender esto un poco mejor, la gente, los cristianos que viajaban, llevaban cartas de recomendación para poderse hospedar con cristianos. Porque los famosos hoteles o moteles de viaje de hoy en día no eran seguros, eran muy inseguros. Número 2, estaban muy sucios, y número 3, estaban infectados con pulgas y piojos. Entonces la idea era, quédate en una casa de un hermano. Iban con cartas de recomendación. Pero esta gente errantes se iban a meter en esas casas, iban a pedir hospedaje. Y cuando pasaran un día o 2 o 3 ahí hospedados, ellos iban a calcomer el cerebro, la mente, la creencia de estos hermanos. Y Juan le dice, no lo hospede. Es más, ni por el saludo comienza, déjalo ir. Y en cuarto lugar, no podemos olvidar que Juan se está refiriendo a un grupo de hermanos que estuvieron con nosotros, pero que salieron de nosotros, y la razón por la que salieron de nosotros fue para poner evidencia que nunca eran de nosotros. Juan está diciendo, no los reciban, no eran de nosotros entonces y no son de nosotros todavía. Ese es el contexto en el que esta carta está ocurriendo. Pero ¿por qué Juan está siendo tan severo? Él sabe que las malas enseñanzas son altamente destructoras. Le dice, el que participa en sus obras, el que le saluda participa en sus obras. Quizás eso es un poco hiperbólico, pero le está diciendo, ¿sabes qué? Todo comienza por un saludo, una bienvenida. Tú le das la bienvenida a esta enseñanza, a esta persona que la trae, y cuando tú vienes a ver, tú crees la enseñanza, te has dejado influenciar. Y la conclusión, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Juan está diciendo, ¿sabes qué? Acerca de esto es pesado, yo tengo muchas cosas más que decir, pero el papel y la tinta no es el mejor mecanismo para hacer esto. Algunos de ustedes han recibido emails míos diciendo, ¿sabes qué? Después hablamos, porque el email no es la mejor manera de hablar estas cosas, y realmente no lo es. Es mejor que el papel y tinta de esa época, porque por lo menos el otro te puede responder rápidamente, pero no es el ideal. Entonces, ¿cuál es la forma ideal? Cara a cara, como Juan dice, la expresión aquí es boca a boca, en el griego. La misma expresión que fue usada cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, el texto dice boca a boca, esa es la forma como ellos lo decían. Entonces, él les dice, preferiría hacer eso para que vuestro gozo sea completo. Yo quiero hablar de estas verdades cara a cara para que vuestro gozo pueda ser más que el que tiene ahora, para que sea completo. De manera que Juan ha establecido una relación, otra más, entre verdad y gozo. Yo quiero ir a compartir estas verdades para que vuestro gozo sea completo. Claro, mientras más yo conozco la verdad de Dios, más gozo se supone que yo debo tener. Mi ausencia de gozo implica usualmente, no quiero ser simplista, pero usualmente una de dos cosas. O yo no conozco suficiente de la verdad de Dios, que es productora de gozo, o la verdad que conozco yo no la entiendo lo suficiente. Pero si hay algo que nosotros sabemos es que la verdad de Dios entendida correctamente debe producir gozo en nosotros. Y ese es el testimonio de Jeremías cuando él escribe en 15:16, él dice lo siguiente. 15:16, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Wow. Cuando tú me dabas tu palabra, Dios, yo me las comía, y ellas eran el gozo de mi alma. El salmista dice, tu palabra es más dulce que la miel. La palabra de Dios es productora de gozo. Si la conozco, si la vivo y si la entiendo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar, porque quizás o no la conozco
o no la vivo, o no la he entendido. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Bueno, no sabemos ahora si estos son los sobrinos de aquella señora, los hijos de tu hermana escogida, o si es una iglesia local también referida como una hija. Te saludan los hijos, los discípulos de esta otra iglesia local que yo también estoy tratando de esconder, de proteger. Pero la realidad es que Juan aquí establece algunas relaciones que yo quiero enfatizar al final de este mensaje, como manera de resumirlo. Hay una relación entre verdad y amor, no lo puedes divorciar. Tú amas a tu hermano a través de la verdad. Hay una relación también entre amor y obediencia. Mientras más ama, mejor obedece. Hay una relación también entre verdad y gozo. Mientras más verdad conozco de Dios, o mejor la entiendo, mejor la vivo, más gozo yo tengo. Y Juan establece esas tres relaciones en esta carta. ¿Te das cuenta lo preciado que es para Dios caminar en la verdad, vivir en la verdad, permanecer en la verdad? Lo cuidadoso que Dios es o lo severo que Él es con el error que destruye su palabra, el caminar de sus hijos. Tenés cuidado. No vayas a perder lo que has logrado o lo que hemos logrado. Y el énfasis ahí está entonces en que muchas veces aquello que nos toma mucho tiempo edificar, hacer, se cae en momentos. ¿Cuánto tiempo usualmente toma edificar una casa? 6 meses. Los que son ingenieros, yo no sé, pero usualmente 6 meses, 8 meses. Parece que no tenemos ingeniero aquí, pero 6, 8 meses. Ok, yo vi una casa enfrente de la mía derrumbarla y llevársela entera en camiones en 10 horas. Comenzaron a las 7 de la mañana y para las 5 de la tarde it was gone. No había nada. O 7 de la noche. Tú edificas lentamente. Tú derrumbas extraordinariamente rápido. Y así ocurre con la verdad. Así ocurre con lo que es tu vida moral. Así ocurre con lo que son tus creencias. Tener cuidado, no sea que perdáis lo que has logrado. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría. Ya revisamos esa primera carta y Juan sabía que ya le había dicho todo esto en una anterior. ¿Para qué escribir 2 más? Y aunque él no nos dice la razón, yo creo que es más o menos obvio que él está escribiendo a audiencias, a destinatarios diferentes. Por tanto, él simplemente está resumiendo para estos otros destinatarios algo que ya había dicho en la primera y quizá enfocando algunas cosas desde otro ángulo. El destinatario de esta carta es lo que ha causado mayor controversia, porque se habla de una señora que nadie está seguro de quién es. Pero antes de hablar de eso, yo quiero dividir la carta en 3 secciones. La salutación, el mensaje y la conclusión. Entonces, con la salutación, él comienza identificándose como el anciano.
siendo él realmente el último de los apóstoles sobrevivientes. Pero eso no nos debe llamar la atención porque en el primer siglo los apóstoles verdaderos no tenían tanto interés en que se les reconociera como apóstoles. Todo el mundo sabía quiénes ellos eran. Y Pedro, por ejemplo, al escribir en su primera carta 5:1, se identifica también como anciano. La palabra anciano pudiera significar a alguien que es blanco en cana, alguien que es avanzado en edad, pero no necesariamente. El hecho de que Juan use el artículo definido el anciano probablemente hace referencia a su condición de líder, de liderazgo sobre la iglesia, y algunos han Ok, vámonos a la segunda carta de Juan para darle continuación a la primera carta que terminamos la semana pasada. Y vamos a leer todo el texto. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. He ido incluso un poco más allá y han dicho que el hecho de que Juan hable de el anciano y no uno de los ancianos, que probablemente refleja el hecho de ser la cabeza de ancianos de esa iglesia. Esos detalles no están así dichos, son interpretaciones de lo que aparece aquí en la carta. Pero el título de anciano no es lo que ha causado discusiones, controversias, especulaciones, sino la frase a la señora elegida. Y aquí hay varias posiciones que han sido consideradas, y yo creo que de este lado de la gloria no vamos a saber cuál de ellas es, pero yo quiero mencionarse la manera de introducción. Algunos piensan que Juan escribió esta carta literalmente a una señora y a sus hijos, como dice. Otros dicen, bueno, es la palabra elegida, porque habla de la señora elegida, en el griego es eklete, quizás el nombre de esa señora era eklete, y de manera que en ese caso Juan le estaría escribiendo a la señora eklete y a sus hijos. La carta habría ido a una familia en particular. Eso es una idea. Pero otros dicen, no creemos que el lenguaje que Juan usa en alguna de los versos de esta carta sería apropiado para una familia. Creemos que esto es más apropiado para una iglesia o un grupo de discípulos perteneciente a una iglesia, de manera que esto pudiera ser un seudónimo usado por Juan para esconder o no identificar una iglesia en particular a la quien él está escribiendo, y debido a la persecución de sus días, quizás es lo que Juan estaba tratando de hacer. Y lo dicen porque algunas de las frases, algunas de las fraseologías en los versículos que les voy a leer, quizás suenan mejor, son más típicos de una carta escrita a una congregación en particular. Por ejemplo, el versículo 6 nos dice, andemos conforme a sus mandamientos, en plural. Eso es más común oírlo cuando los apóstoles le estaban escribiendo a discípulos en general, que nos sirven incluso para nosotros hoy en día. Andemos conforme a sus mandamientos. El versículo 8 dice, para que no perdáis lo que hemos logrado. Bueno, ¿cuánto esta familia había logrado en favor de la causa para escribirle una carta tan personal?
Entonces otros dicen, bueno, es que no fue escrito a una familia, sino a la iglesia. Y luego que nosotros, la iglesia, hemos logrado tanto, ¿cómo entonces echarlo a perder tan rápidamente? Eso es el versículo 8, pero en el versículo 10 nosotros leemos que Juan dice, si alguno viene a vosotros, y luego él dice, quiero ir a vosotros, que eran formas de hablarles a discípulos de iglesias locales usualmente. No tiene que ser así, pero usualmente. Entonces eso ha llevado a algunos a pensar, no, esto es una... Pues muchos engañadores han salido al mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Bueno, terminamos la semana anterior la primera carta de Juan y habíamos dicho que íbamos a tratar de continuar esa teología de Juan en los próximos domingos. Y yo creo que posiblemente hoy y el próximo serán los únicos necesarios para cubrir estas dos cartas, porque en gran manera los temas tratados ahora ya han sido tratados por Juan en su primera epístola, y Juan está resumiendo, revisando, ampliando algunas cosas que ya él dijo, de manera que los detalles, quizá podemos economizar los detalles en vista de que nos pasamos 25 sermones en su primera carta, y eso quizás lleve a algunos a preguntarse, bueno, pero si